Hola, hola, mis almas despiertas, feliz día, feliz martes. Estos tiempos es como que no sabemos qué día es, si ya es 2026, si ya pasó Navidad, no sabemos en qué. Yo a veces estoy como no sé qué día es hoy, pero bueno, feliz día para todos. Estamos ya a un día de cerrar este 2025 por fin. No sé si muchos están en ese mismo mood, pero bueno, antes de empezar, quiero darles las gracias primero por estar aquí, porque a pesar de todo el cansancio de este año, a pesar de ese afán que estamos moviéndonos por estos días y más como ese afán que tenemos por finalizar también este año, quiero darles las gracias por sacar este espacio, por sé que en este tiempo es un poco complejo porque estamos llenos de actividades, estamos algunos en vacaciones, tal vez otros trabajando, tal vez otros haciendo su vida como si no estuviera pasando nada. Sin embargo, están aquí, sin embargo, sacaron este espacio y eso habla un poco del compromiso que tienen con ustedes mismos. Así que gracias a ustedes por creer en ustedes, por priorizarse, por estar aquí, y honro también este espacio, el que hayan sacado este espacio y también justo pues un día de cerrar el 2025, aún nos seguimos diciendo sí, elegimos estar aquí, elegimos trabajar en nosotros y eso habla mucho de ese trabajo y esa introspección interior que estamos haciendo con nosotros. Así que, pues hoy vengo a decirles que no vinimos aquí a entender este año, porque sé que nos tenemos muchas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que pasó este año? Porque sabemos que todo eso tiene un para qué. Más bien venimos a honrarlo, a honrar porque llegamos hasta aquí y llegar hasta aquí ya es un acto de valentía muy grande. Además también porque todo lo que sucedió este año fue necesario. Fue necesario, así no entendamos por qué, fue necesario para la evolución de nuestras almas y la evolución como seres humanos. Entonces, posiblemente hayan escuchado, hayan leído mucho por esta época, muchas marcas, muchas coach, muchos que estamos metidos en este cuento espiritual nos han hablado un poco de lo que es el 2025, ¿cierto? Que ha sido un año 9 desde la numerología, que también ha sido el año de la serpiente y que muchas otras cosas desde el ámbito espiritual nos dieron las señales de que este año fue un año de cierres, fue un año para soltar, un año para cerrar energéticamente todo eso que estaba inconcluso, todo eso que no habíamos integrado, incluso todo lo que no habíamos expresado. Así que este año fue un año en donde vivimos rupturas, en donde vivimos renuncias, en donde vivimos pérdidas, duelos, cambios inesperados, mucha transformación, muchas sacudidas espirituales también, porque fue un momento, digamos que atravesamos de diferentes formas muchas digamos que de alguna manera, caídas de una estructura que yo creía que esa era mi vida y que la llevaba muy bien, ¿cierto? Pero el universo en su infinita sabiduría y en su infinita pedagogía, este año fue como un acelerador de todo lo que necesitábamos cambiar, transformar, integrar en nuestra vida. Así que nos llevó este año a estar en un modo yo lo he llamado como un modo de resistir todo lo que nos pasó, de llevarnos a estar en una incomodidad. Nosotros los seres humanos nos sentimos en seguridad mientras estamos en una zona de confort y nos gusta estar en la zona de confort. Nos gusta estar en esa zona porque de alguna manera aquí esto es lo que yo ya conozco y ese dicho que dice, bueno, es bueno lo conocido, malo por lo conocer, algo así. Yo para los dichos soy como muy el chavo del ocho, pero esa zona de confort, estar en esa burbujita, nos da un poco de seguridad.
Y estar en esa seguridad hace que nosotros estemos de alguna manera cómodos porque esto es lo que yo conozco y me da mucho miedo salir de esta burbuja y salir de esta zona de confort. Entonces este año fue como, no señora, no mi ciela, vamos a salir de esa zona de confort, vamos a ir más allá, vamos a abrir esa puerta y vamos a abrirnos a lo desconocido. Vamos a dejar atrás un poco ese miedo. Y sin embargo, vivimos el año con mucho miedo. Este fue un año de tener mucho miedo. Y yo quiero que en los comentarios me escriban, me cuenten si se sienten identificados con esto que les estoy diciendo. Si este año para ustedes también fue un año de vivir duelos, de vivir renuncias, pérdidas. Yo quiero saber quién estuvo viviendo una ruptura, quién la sacaron o la echaron del trabajo o quién renunció por elección propia, si tuvieron alguna pérdida, algún duelo, alguna muerte, digamos, no solamente la muerte de un familiar, de un ser querido, también hay duelos y muertes a muchas otras cosas. Si tuvieron cambios inesperados, yo quiero que me cuenten, quiero leerlos por el chat, cuéntenme cuáles fueron esas cosas que atravesaron este año por el cual ustedes hoy eligieron estar aquí. Así que este año nos llevó también a estar en un cansancio profundo, o sea, en este momento, ¿quién de aquí se siente cansado? ¿Quién de aquí dice como, ay, no, no más este año? Siento un cansancio, siento una fatiga, siento que este año me llevó a demasiadas cosas emocionales, mentales, energéticas. Este año nos llevó mucho a estar también en una zona de espera. Y esa zona de espera es como todo va a mejorar. Yo sé que todo va a cambiar. Yo sé que en algún momento todo se va a transformar. Yo sé que todo se va a poner mucho mejor. Y estar en esa zona de espera cansa porque no pasa absolutamente nada. Incluso tenemos esa sensación de no haber avanzado. Tenemos una sensación de haberme quedado estancada, que yo pensé que, y esto pasa mucho en esta época del año y yo creo que más en este año, y es que si vemos en diciembre del año pasado, hicimos un montón de promesas, hicimos nuestro vision board, nuestro mapa de sueños, escribimos, dijimos como el otro año quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer aquello, y nos llenamos de un montón de cosas por hacer que este año, a final, o sea, en este diciembre, podemos pensar como no hice nada, no hice nada, no cumplí con nada, empezamos a sentir decepción, empezamos a sentir que no nos estamos cumpliendo, pero realmente este año ha sido un año muy acelerador en el tema de transformación. Así que hay mucha sensación de inacción, mucho miedo, incluso también este fue un año de sentir como una soledad interna, a pesar de que puedas estar rodeado de muchas personas, pudiste haber sentido soledad, como si nadie te entendiera, como nadie sabe lo que yo estoy sintiendo, a pesar de que hacia afuera, pues las personas pensarían como, pues la vida hay que seguirla normal, como si no pasara nada, pero igual hay algo como que no te comprendes, nadie sabe lo que estás sintiendo. Por eso se genera como una confusión espiritual, la llamo yo, y esa confusión espiritual es que y sé que muchos de los que estamos aquí entendemos un poco el tema de la conexión espiritual, ¿cierto? De que nos conectemos con los ángeles, con los guías, con los maestros, con la divinidad, con Dios, con el universo, como tú lo quieras llamar. Y se los digo por experiencia propia, por todos los episodios que también viví este año en el que yo me preguntaba, pero ¿por qué si yo conecto con los ángeles? ¿Por qué si yo soy tan conectada con la divinidad? ¿Por qué me está pasando todas estas cosas? Y en medio del año muchas veces me pregunté eso hasta empezar a entender que este año era un año muy diferente. Y nos han hablado entonces desde la numerología, que es un año 9 de cierres, de soltar, y empiezas a entender y a comprender por qué y el para qué de suceden todas las cosas que sucedieron este año. Entonces,
Obviamente hasta este momento hay un cansancio emocional, hay un cansancio mental, también un cansancio físico, energético y emocional porque vivimos mucho dolor, todo lo que nos dolió, todo lo que nos movió, todas las memorias que se removieron, las heridas que se removieron, los vínculos que se removieron. Entonces emocionalmente estamos un poco fatigados y cansados de haber sostenido durante todo el año todo lo que nos sucedió. Hay un cansancio mental también porque entonces se fueron viejas identidades, creencias, se removieron por allá esas creencias que tenías y que cuando eso sale hay una confrontación y lo menos que a nosotros nos gusta es confrontarnos con nosotros mismos. Y este año es, te tienes que mirar, te tienes que ver. Todos esos roles, todas esas expectativas, todo eso que tenías en tu mente, incluso sobrepensar sobre el futuro, entonces qué va a pasar y entonces me voy a morir y todos, realmente todos los seres humanos tenemos muchos miedos, pero ese miedo principal, todos esos miedos me llevan a un miedo principal que es que nosotros no vamos a sobrevivir. Y hoy, a 30 de diciembre, a un día de despedir este año, podemos decir si sobreviví, sí lo logré, sí pasé. Y ayer leí algo que ya lo había leído por muchas partes y es como ya lo peor que me pudo haber pasado, a lo que tenía miedo, pasó y aún así sigo aquí. Entonces, energéticamente, claro, uno piensa en karmas, piensa en lazos, estoy repitiendo patrones, patrones que también se cumplieron. Y este año fue un año de mostrar la verdad, de mostrar lo que tú le tenías tanto miedo a confrontar, a vivir, a experimentar, que necesitabas experimentarlo. Por eso yo decía, este año lo necesitábamos. Este año necesitábamos pasar todo esto para aprender, para entender y para transformarme. Entonces todo lo que pasó nos llevó a que nosotros conectáramos realmente con una nueva identidad. Incluso ni siquiera es una nueva, es la real identidad de nosotros, porque nosotros estamos muy acostumbrados a tener máscaras. Hay unas máscaras que nosotros adoptamos y las mostramos. Yo soy una persona muy diferente en el trabajo, una persona muy diferente en mi casa, me muestro como una persona muy diferente con mi pareja, con mis amigos, con los demás. Incluso cuando yo estoy sola, estamos solos con nosotros mismos por dentro. Yo quisiera mostrarme realmente como yo soy, como a mí me gusta ser, como realmente ese ser que nosotros somos, pero lo ocultamos demasiado. Entonces, este año nos llevó a que realmente atravesar todo lo que vivimos, pasar todo lo que vivimos para que realmente conectaras con tu real identidad, sin penas, sin juicios, poniendo límites, realmente sacando tu real esencia. Y yo sé que nos hablan mucho, mucho de esto, pero a nosotros nos cuesta mucho verlo, aceptarlo y entenderlo. Este año nos llevó a que aprendiéramos a confiar. Y miren, a pesar de todo lo que sucedió, no sé qué haya pasado en sus vidas, pero sé que a todos algo nos marcó este año. Yo sé que algo nos ha dejado una gran lección. Y en ese momento teníamos un montón de miedo y el universo nos dijo, confía que aquí te estoy sosteniendo y hoy estamos a un día de terminar este año y estuvimos sostenidos todo el año. Y aprender a confiar es realmente recibir la abundancia, entender que siempre hay abundancia, confiar en que siempre hay. Yo no sé, ustedes pueden pensar como, yo no sé cómo me sostuve todo el año, pero me sostuve y hasta aquí llegué y no me morí de hambre y no me faltó absolutamente nada y sin embargo, aquí estoy a pesar de todos los miedos. De alguna manera, hoy el universo me está diciendo, confía porque aquí vamos a seguir estando sostenidos. Y algo también muy bonito es aprender a habitar en el vacío. No sé si ustedes, alguno de ustedes, escríbanme aquí en los comentarios si sintieron en algún momento que estuvieron en un vacío.
Y esto es algo que yo le digo mucho a mis alumnos, que lo hablo también mucho en las redes, y es habitar ese vacío, es pararte en la cima de la montaña, mirar hacia abajo y aún así decidir lanzarte teniendo la certeza y la fe que ahí abajo hay una malla que me va a sostener y que no me va a dejar dar duro contra el piso. ¿Alguien más sintió este año que sucedió esto? O sea, si tú revisas hoy todo lo que sucedió este año, sientes que habitaste ese vacío, que te lanzaste de esa montaña y aún así hoy está sostenida. A ver, cuéntenme en los comentarios. Cuéntenme en los comentarios que los quiero leer. Si se sintieron así. Yo hoy, mirando todo el año, yo digo, Dios mío, yo siento que yo habité un vacío completo y aún así aquí estoy sostenida. Yo siento que yo estuve en esa cima, que incluso estuve en el aire por mucho rato y aún así caí en esa malla y aún así sigo sostenida y sostenida. Este año también nos llevó a permitirnos también nuevos comienzos. Y les hablaba al principio que nosotros nos da mucho miedo salir de esa zona de confort. Y salir de esa zona de confort es ir a experimentar algo nuevo. Y las cosas nuevas nos da mucho miedo porque pensamos que no nos va a funcionar, porque el miedo siempre está diciéndonos, el ego siempre va a estar ahí saboteando nuestros procesos. Pero este año nos dijo, no pasa nada con las cosas nuevas, no pasa nada, la vida es una constante de ciclos, de empezar, de hacer cambios, es una constante total, completamente de cambios, y a nosotros aún sabiendo que los cambios nos llevan a mejores cosas, nosotros aún le tenemos miedo y le tenemos miedo y le tenemos mucho miedo. Y este año ha sido mucho de eso, de permitirnos esos nuevos comienzos. Incluso algo que es muy importante y es que nos llevó a ser unos valientes. Y por eso les decía y les digo en esta frase, y es que el haber llegado hasta este instante y hasta este momento ya ha sido un acto de valentía, porque fuimos muy valientes al atravesar todo lo que pasó, a atravesar y aún así elegir seguir y aún así elegir levantarse todos los días y continuar. Y eso es un acto de valentía muy grande que a veces a nosotros nos cuesta mucho reconocer, a nosotros nos cuesta reconocernos nuestra propia valentía, el haber llegado hasta aquí, el haber pasado y confrontado todo, incluso de una manera muy sabia, porque aunque así no lo veas, tu sabiduría estuvo allí en los momentos, cómo elegiste vivirlos, cómo elegiste transformar, pasar todo esto que este año nos mostró. Y yo a este año, incluso desde el año pasado, yo venía hablándoles desde octubre más o menos, que yo sentía que estaba en una transformación, que sentía que venía como un gran cambio, y yo lo llamé vivir en un plan oruga. Yo todo este tiempo sentí que yo estaba en un plan oruga. ¿Y qué es esa oruga? Esa oruga que está ahí sosteniéndose en ese recinto, en ese capullo, antes de transformarse a ser una mariposa. Pero ella en qué está, está en una completa oscuridad. Yo dije como que yo me siento que estoy en una burbuja de oscuridad, pero no de la oscuridad que llamáramos como el diablo, los demonios. No, yo lo sentía como habitando mi propia oscuridad. Todos los seres humanos vibramos en dos energías, en la energía del amor y en la energía del miedo. Y también tenemos luz y tenemos oscuridad. Y esa oscuridad son esos propios demonios internos que nosotros tenemos. Y nosotros nos cuesta mucho verlos y aceptarlos. Y yo siento que este año fue el año de vernos, de ver esa oscuridad, de habitarla y de abrazarla desde la luz para salir a la luz. Entonces, antes de conocer la luz, venga, conozcamos un poco la oscuridad. Y yo empecé a sentir que estaba en esa burbuja
porque me empezaron a suceder un montón de cosas que yo decía como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué si yo, Diosito, si yo soy tan buena, por qué me están pasando todas estas cosas? Y nosotros siempre tendemos a estar en un estado de víctima, de convertir las cosas que nos pasan y vivir en un estado de victimismo. Y no estoy diciendo que esto sea malo, es necesario habitarlo y es necesario vivirlo para que después te des cuenta de esa transformación a la que vas a pasar. En mi vida yo empecé a ver que se derrumbó una estructura que yo tenía en mi ámbito laboral, con mis marcas, con todo lo que yo había construido. Yo empecé a ver que eso empezó a caer. Y yo empecé, claro, a decir, pero ¿por qué? Este ya no es mi camino, ya no voy por aquí, porque empezamos a ver las cosas desde el miedo. Pero después entendí que yo necesitaba transformarme para pasar a un siguiente nivel, para pasar al siguiente nivel, que esa estructura ya no se estaba sosteniendo porque necesitaba reinventarse y necesitaba construir algo mucho más grande de lo que ya estaba. Y eso ha venido sucediendo desde el momento uno en que yo empecé a crear Manda la Armonía, pero en su momento yo no lo empecé a ver. Empecé también a ver que muchas personas estaban yendo de mi lado y me di cuenta que yo estaba teniendo un miedo a la soledad y que no quería vivir en soledad. Y el universo en su infinita sabiduría me empezó a mostrar que en realidad yo no estaba sola, pero que también yo también podía sola en muchos aspectos y que siempre había podido sola. Entonces, ese trabajo a la soledad, el universo, los ángeles, los guías, los maestros, siempre nos van a mostrar situaciones en donde tú puedas aprender desde una pedagogía eso a lo que tanto le tienes miedo y aprender a vivirlo y entender que realmente no hay nada a lo que tú le debas de tener miedo, aunque desde el ego no lo muestre de esa manera. Y luego de eso me fracturo el tobillo, entro en una pausa completa, que ese para mí ha sido como la punta del iceberg que sí me hizo habitar completamente mi oscuridad, mis mayores miedos, pensar en que yo me iba a morir, pensar en que yo ya no iba a volver a caminar, pensé en que yo ya no iba a volver a hacer mi vida, pensar en que mi vida se había acabado y me hizo habitar en ese capullo en su máxima expresión para después empezar nuevamente a salir desde allí de una manera mucho más grande, viendo en sí que realmente nosotros mismos tenemos el poder y es un poder muy grande que cada uno de nosotros tenemos y que nos da mucho miedo sacarlo, que cuando hablamos como que te da miedo el éxito, porque no te das cuenta la capacidad tan grande que tienes de transformar tu vida. Entonces había que habitar esa oscuridad, era necesario habitar esa oscuridad para que hoy tú te des cuenta de la persona que eres y de lo que realmente no quieres ser. Y para ponerle la cerecita a la cerecita al pastel, se muere mi abuela también. Entonces, eh, mejor dicho, yo transité todo, 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 todo. Transité los duelos, transité las renuncias, las pérdidas, mejor dicho, todo, todo, todo el combo en uno completo. Y dentro de esto, de todo este análisis que yo hacía en algún momento, yo me sentaba en medio de esa oscuridad llorando, diciendo como, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Pensaba como esa confrontación espiritual en la que dices como, pero ¿por qué si yo soy tan espiritual? ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo decía, es que para tú poder hablar de esto, tienes que vivirlo. Para tú poder enseñar sobre esto, tienes que experimentarlo. Y hay cuatro pilares de vida que les quiero entregar, que yo incluso lo he enseñado mucho, lo he hablado a mis alumnos y realmente fue vivir
estos cuatro pilares este año. Es como que tú todo el tiempo lo estás viviendo, pero no con la intensidad del aprendizaje que tuvo este año para todos. Entonces quiero entregarles cuatro pilares importantes que quiero que lo tengan presente en sus vidas y que lo asocien a lo que les sucedió este año a cada uno de ustedes. Y en ese momento en el que yo, en ese momento, hubo un momento así que yo digo, yo tuve como dos catarsis este año y en una de esas catarsis yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya, no más, incluso yo en medio de mi locura, yo le decía a, yo le decía a las estrellas, yo, universo, ya, lléveme, 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 porque yo ya no puedo más, ya no aguanto más, me rindo. La verdad me rindo porque está siendo demasiado emocional, mental, energético, físico. Entonces, hay cuatro pilares importantes que les quiero hablar y el primero es la aceptación. Este año fue de mucha aceptación y en esa aceptación es una rendición sagrada. La aceptación básicamente es una rendición sagrada en donde yo me rindo y aceptar no es que yo me resigne, como, ay, bueno, sí, ya, ¿qué más vamos a hacer? Aceptar es dejar de luchar con lo que el alma ha elegido atravesar. Y yo me decía en ese instante, como, Dios mío, listo, alma, si nosotros elegimos vivir esto, entonces vamos a atravesarlo, vamos a vivirlo, pero dígame entonces cómo lo vamos a hacer. Entonces la aceptación es el momento en el que el alma deja de resistirse a su propia experiencia. Y dígame si esto no les hace un efecto gigante en sus cabezas, si no se les hace una conciencia muy grande. Y quiero saber, escríbanme aquí en el chat, a mí me gusta que me escriban y me gusta leerlos, y es si ustedes se resistieron a su propia experiencia este año. Yo me resistí muchas veces. Yo me resistí a aceptar que no me había fracturado cuando me veía, cuando me veía el tobillo vuelto nada. Yo me resistí a que no estaba viviendo lo que yo me había soñado que iba a vivir en diciembre. Pero es que hay algo mucho más grande que es el plan divino, el plan del alma. Y ese plan del alma ha elegido una experiencia para su propia evolución. Entonces hubo un momento en el que yo me rendí y le dije a Dios, listo, acepto esta experiencia que de alguna manera mi alma la eligió para su propia experiencia de evolución, porque todo, absolutamente todo lo que nos sucede, tiene un propósito gigante en nuestra vida. Y la aceptación abre un portal a la conciencia. Y aceptar es decirle a la vida, no entiendo lo que me está pasando, pero confío en el proceso que me está habitando en este momento. Así que este pilar es un pilar muy importante. Y incluso yo siempre recomiendo mucho a Gerardo Smelding, que él habla mucho de la aceptación. En YouTube estamos leyendo esta enseñanza de la aceptología y esto nos permite hacer un cambio completo de ver las cosas de la vida de una manera muy diferente, con menos resistencia. Entonces, cuando yo estuve en resistencia, lo mejor que yo pude haber hecho fue eh, digamos que renunciar a esa resistencia, rendirme, hacer una rendición sagrada y decir, acepto esto como mi propia experiencia de vida. El segundo pilar importante es la responsabilidad y es responsabilizarme de ese poder espiritual. Responsabilizarme es recordar que yo soy la co-creadora de mi experiencia y que incluso cuando no fui consciente de ello es que pasan las cosas que a nosotros nos pasan. La responsabilidad está muy ligado a la ley del karma, a la ley de la acción y la reacción, que es que todas las acciones que yo genero en mi vida son responsabilidad mía y que por ende cada una de ellas va a conllevar a una reacción. Y esa reacción puede ser positiva o puede ser lo que nosotros llamamos negativa, pero que realmente
es un aprendizaje. Entonces, la responsabilidad es que yo me responsabilice y me haga cargo de mi vida. Tal vez nosotros no elegimos desde el consciente o no hemos hecho conciencia o desde el consciente, por ejemplo, yo no hubiera elegido fracturarme el tobillo, obviamente no, pero en alguna momento de mi existencia, desde el alma, algo tuvo que pasar para que yo eligiera vivir esto para una transformación. Entonces, tal vez nosotros no elegimos vivir lo que pasó, pero sí elegimos cómo me voy a transformar a partir de ello. Entonces, asumo la responsabilidad 100% de lo que me sucedió y desde allí cambio de perspectiva y empiezo a transformar. Miren, yo tengo dos opciones, o volverme una víctima de lo que pasó y venir aquí y decirles a ustedes, no, miren, llorando, miren lo que me pasó y hacerme la víctima por lo que sucedió y la pobrecita y quedarme en ese mood, o tengo la segunda opción, es decir, como no me queda de otra, me levanto, me paro y vamos a hacernos cargo de esto y solamente yo soy la única responsable de salir de esta situación. O me quedo vibrando en el miedo o me quedo vibrando en el amor. Y en el miedo es quedarme en ese estado de víctima, sufriendo, llorando por todo lo que sucedió y en ese estado de amor es rehacerme, reconstruirme desde el amor y volver a buscar la manera de que sea yo. Y dentro de eso yo dije, yo tengo que volver a caminar, yo voy a volver a caminar y me mentalicé un montón en eso, porque la única responsable de que me haya caído, de que me haya accidentado, de que me haya pasado eso, fui yo, porque yo elegí estar en esa situación y elegí estar en ese momento. Así que la responsabilidad mía es salir de aquí y transformar esto en otro estado de conciencia diferente. Pero dentro de eso, obviamente, es importante, no te voy a decir que ese estado de victimismo sea un estado malo, es un estado muy necesario. Yo lloré, yo pataleé, yo me encerré, yo no quise salir de mi habitación, yo quise estar en esa cueva, en ese capullo, llorando, viviéndolo, porque es importante hacerlo y habitarlo para después decir, sabes que yo no quiero vivir más así. Tú necesitas estar en la oscuridad para darte cuenta que no quieres estar más en esa oscuridad para poder salir de ahí, salir con luz, salir de otra manera. El tercer pilar es el pilar de la adaptación. Y la adaptación habla acerca de la sabiduría de la vida en el movimiento. Entonces, adaptarme es obedecer el ritmo de la vida y no imponerle una forma. La adaptación es el acto humilde de permitir que la vida me reordene. Entonces, hablaba ahorita de esa zona de confort. Nosotros nos estamos resistiéndonos tanto al cambio que en medio de esa resistencia nosotros sufrimos, nosotros estamos en un acto de rigidez, que esa rigidez nos hace estar más en miedo y en una constante de miedo. Y básicamente la adaptación lo que me está diciendo es, ten confianza en la vida. Y por eso les decía de habitar ese vacío, de estar en ese vacío, de estar en esa punta de la montaña. La naturaleza no se resiste. Si ustedes ven, la naturaleza fluye, se transforma y cada vez esa transformación se pone más bella y cada vez tú ves la naturaleza mucho más bonita, mucho más hermosa, porque no se resiste al cambio, porque sabe que en esa transformación viene algo mejor. El cambio de piel es porque mi alma ya no cabe en esa antigua. Entonces, este año, todo lo que nos pasó nos está diciendo, hey, necesito que vivas esto, necesito que aprendamos de esto, porque necesitamos darle cabida a lo nuevo que viene, a esa nueva Laura que viene, a esa nueva Eli que viene, a esa nueva Mariana que viene y necesitamos
con mucho miedo transitarlo, pero confía que vamos a tener, que vamos a darnos cuenta cómo vamos a fluir de una manera mucho mejor. Y eso es lo que nos habla este cuarto pilar. El cuarto pilar nos habla de fluir. Y fluir es moverme con la vida y no en contra de ella. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo, estar en contra de nuestra vida. Fluir básicamente es caminar en coherencia con el alma. Fluir es moverme con la vida, no en contra de ella. Entonces, cuando tú fuerzas, ¿por qué nosotros estamos tan agotados, tan cansados este año? Porque estuvimos todo el tiempo en resistencia, porque estuvimos todo el tiempo haciendo fuerza, porque todo el tiempo estuvimos en una rigidez por todo lo que se movió. Entonces, claro, tenemos un agotamiento y cuando nosotros fluimos, nosotros nos alineamos. Entonces es cuando nos hablan de la ley de la intención, que es así como tú estás vibrando por dentro, te vas a ver, vas a traer a tu vida esas mismas cosas. Y cuando nosotros estamos vibrando en, digamos que alineados con eso que nosotros somos, empezamos a traer personas a nuestra vida. Este año fue muy necesario para poder nosotros entender todo esto, como, es como si este año fuera esa prueba, ese examen del conocimiento que tengo, pero vamos a ponerlo en práctica. Entonces, fluir es confiar en que la corriente sabe más que el miedo, en que la sabiduría, en que la certeza y la confianza sabe mejor o sabe más de lo que el miedo cree que sabe. ¿Cuántas veces nos hicimos un montón? Miren, yo en medio de mi fractura, yo literal pensé que yo me iba a morir. Obviamente son pensamientos del miedo. No había cómo, ¿cierto? No había, digamos que viéndolo desde un realismo, podríamos decir que yo no tenía cómo morirme. Incluso hasta yo lo pensé. Les voy a contar esta anécdota. El día antes que me iban a operar, a mí me iban a operar, me operaron pues el tobillo, ¿cierto? Y me pusieron placas, tornillos. Y el día antes yo le dije a mi hermano, Juanpa, cualquier cosa que me pase, usted y mi novio se hacen responsables de mis cosas. O sea, ustedes eligen, deciden a quién le van a regalar mis cosas o quién se va a quedar con qué. Y mi hermano me decía como, es que la van a hacer una operación de corazón abierto, ¿qué? Usted está diciendo eso. Y es porque muchas veces yo pensé que mi vida se había acabado con esa fractura. Y yo sé que en mi caso te estoy hablando desde la fractura, pero yo sé que ustedes pudieron haberlo pensado desde otra experiencia que lo vivieron. No había, posiblemente sí, digamos, en una posibilidad había un 0,0001% de que de pronto yo tuviera algo dentro de la cirugía, pero la cirugía a mí me iban a dormir de la cadera para abajo. Pero muchas veces el miedo hace eso. El miedo hace que tú tengas unos pensamientos que te mantienen paralizado, que te mantienen aquí. Mejor no me muevo porque si me muevo me voy a morir. Mejor me quedo acá porque... Y entonces no fluyes. Y entonces tu vida, todo lo que tú sueñas ser y todo lo que tú quieras ser, no sucede porque estás paralizado. Entonces, em, me dejo llevar por la sabiduría del universo, de su pedagogía, para que yo al final entienda y comprenda. Yo creo que todos aquí hoy estamos entendiendo muchas cosas de todo esto que nos sucedió, de las cosas que a ti te sucedieron. Entonces estamos llegando a este final del 2025, a este final de este año, con más claridad, con más poder, con más madurez interna que al inicio de este año. Y de alguna manera estamos renaciendo. Este año y el otro año, 2026, se habla mucho de renacer y posiblemente todos ustedes han escuchado que están renaciendo, que vamos a renacer, que estamos en un renacimiento. Yo he hablado, yo le decía como Dios mío, yo desde el año pasado he hablado del plan oruga
¿Y qué hace la mariposa cuando sale de ese capullo? Renace una nueva vida, con unas nuevas alas, con una nueva transformación, más bella, más bonita, pero no lo hablo desde el aspecto físico, obviamente desde esa, digamos, desde eso que podemos ver la simbología de lo que es la mariposa, sale con otras ideas, con otra forma de pensar. Yo hoy tengo un pensamiento muy diferente a como empecé enero. Y, y yo lo hablo siempre, esto también es algo que les he dicho a las alumnas o los que han hablado conmigo, y es que yo siento que yo me volví más consciente, que alcance un nivel siguiente de conciencia, porque yo ahora cuando camino, yo camino más consciente de mis pasos, porque obviamente no me quiero volver a caer ni me quiero volver a fracturar, entonces yo ya no camino con el celular en la mano en la calle como lo hacía antes, distraída. Y miren que eso es algo muy simbólico también. Yo decía, un día dije como, Dios mío, yo no voy a volver a caminar con el celular en la mano porque lo menos que quiero es volverme a fracturar un pie. Y después hice como esa simbología en la vida, y realmente es que todo lo que nos sucedió este año es para hacer conciencia de cómo quieres caminar el otro año, que quieres prestar atención. Y por eso el workbook que les regalé habla del 2026, un año en presencia. Y quiero saber aquí si todas ya tienen el workbook. Escríbame por aquí, sí, 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 o mándenme en corazoncitos para saber que tienen el workbook, sino para enviárselos al grupo de WhatsApp para que lo descarguen. A todos les debió llegar un correo donde les llegó ese workbook, y ese workbook habla de tener un año en presencia. Y es esto que les estoy diciendo, es yo quiero caminar en presencia, yo quiero caminar viendo para dónde estoy, a dónde estoy yendo, por dónde estoy caminando, porque no me quiero volver a equivocar. Y no es que sea malo equivocarnos, pero es que lo que nos pasó este año es para que tú hagas conciencia, para que tú tengas el coraje de ver tu verdad de frente. Eso es lo que nos dijo este año. Fue necesario hacer muertes simbólicas, es necesario, fue necesario rendirnos para confiar, fue necesario ser resilientes para llegar hasta este punto y ser los valientes que hoy somos, porque no tiene sentido iniciar un año nuevo luchando contra el ego todo el tiempo, procrastinando nuestra conexión, posponiéndonos todo el tiempo. ¿Cuántas veces tú, no, mañana sí voy a meditar, no, mañana sí voy a empezar a aprender a hablar inglés, no, mañana sí voy a entrar al gimnasio, no, mañana sí voy a empezar a hacer, y todo el tiempo estamos posponiéndonos y estamos en esa zona de espera, no, cuando sí pueda, no, más adelantico con más tiempo, no, cuando le pueda prestar atención. Todo el tiempo nosotros estamos posponiéndonos, no, cuando sí tenga dinero, no, cuando sí pueda, no, cuando haya más tiempo. Y todo el tiempo estamos en una zona de espera, en una zona de espera. Y este año que nos dijo, hey, necesito que te prestes atención o que te prestes atención. No pasó todo lo que pasó para que, para que hoy estés aquí diciéndome, no, el otro, en el 2027 con más tiempito. Imagínense, ya estamos a 2 días del 2026 y aún es así, no, el lunes empiezo. No, el otro año ya empiezo. No, es que el 2026 ya está aquí, entonces vamos a empezar en el 2027. Tengo para decirles que el 2026 es para accionar. O lo haces o lo haces. Entonces este año es para que todo lo que nos pasó es para que tú conozcas tu grandeza, para que dejes de vivir en contradicción. Y dentro de este workbook yo les hablaba de 3 palabras importantes. El 2025, para que nos abramos a un nuevo año, es importante que honremos el camino. Vamos a honrar este 2025. Y cuando yo les decía vamos a hacer un cierre consciente, un cierre en gratitud, es que a pesar de todo lo que nos sucedió, uno desde una inconsciencia, yo puedo decir, yo que voy a agradecer que me caí y me fracturé, yo que voy a agradecer que se murió mi abuelita y Dios se me la llevó,
yo qué voy a agradecer que me cayó toda la estructura de la empresa y casi me voy a la quiebra. Yo qué voy a agradecer, ¿cierto? Desde esa ego, desde ese egocentrismo, podríamos decir un montón de cosas de este año y seguir con todos los años de la misma manera. Y por eso yo les decía, yo quiero que lo hagamos juntos, yo quiero que me acompañen a cerrar este año en conciencia, porque gracias a, yo les decía, como de esa infinita sabiduría del universo, gracias Dios por la fractura, porque por esa fractura yo me pude dar cuenta de un montón de cosas que yo tenía que trabajar en mí, porque gracias a la fractura yo me di cuenta todo lo que yo tenía que agradecer. Y miren, yo en algún momento de mi vida pensaba que yo estaba sola. Yo vivo en Medellín, yo aquí en Medellín no tengo familia, solamente tengo una tía segunda por allá política. Y yo decía, yo no tengo familia, a mí mi familia no me llama, a mí mi familia no se preocupa por mí. Y el universo me cacheteó cuando me fracturé, porque los primeros que estuvieron conmigo fue mi familia estuvo preocupada y pendiente de mí 100%. Entonces, tengo tantas cosas por agradecerle a esa fractura, por agradecerle también a mi abuela, por agradecer absolutamente todo, porque hoy me doy cuenta y tengo la certeza y la seguridad de lo que quiero para el 2026. Y fue gracias a esto. Entonces, lo primero es honrar nuestro camino, honrar este 2025 con todo lo que sucedió y dar gracias. Y obviamente después de honrar hay que limpiar, hay que soltar, hay que cerrar todas esas versiones de este año, porque este año también sacó muchas cosas horribles de nosotros. Y lo más importante es activar nuestra presencia, porque el año 2026 nos habla de vivir en presencia. Y cuando les hablo de presencia, les hablo de caminar en presencia. Y cuando yo digo, yo no voy a volver a caminar con el celular en la mano, es que yo voy a caminar en presencia mirando para el frente, mirando para el piso, para dónde voy. Y literal, así es nuestra vida. Tú estás en presencia en este momento, eligiendo desde una conciencia qué es lo que quieres para tu vida. Entonces, bueno, voy a leer por acá un poco los comentarios que me han escrito sobre los que ha pasado. Yo sé que este año no fue fácil para muchos. Pasaron muchas cosas, muchos duelos, muchas pérdidas, muchas renuncias. Y bueno, para los que no tienen el workbook por aquí, em, en el equipo les envían el drive para que lo puedan descargar y lo puedan hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este instante? Vamos a cerrar los ojos, vamos a cerrar en conciencia, aunque esto es algo que vamos a hacer aquí, pero yo también les recomiendo que en sus casas, puede ser hoy, puede ser mañana, antes de que se cierre este 2025, desde este calendario gregoriano en el que nosotros estamos, que de alguna manera, digamos que en este momento el planeta Tierra y la energía del planeta Tierra está puesta en cerrar un año. Y nosotros como cierre, digamos como energía colectiva, hay esa energía fuerte ahí y nosotros podemos aprovechar esa energía para hacer ese cierre y para poder entrar a ese nuevo ciclo que se abre, que es el ciclo número uno, que es el año uno, que ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Podemos aprovechar esa energía para hacer ese cierre de este 2025. Entonces, bueno, les voy a pedir ahí que cerremos los ojos por un instante, que inhalemos profundamente por la nariz, exhalemos, soltemos un poco las tensiones de nuestro cuerpo y que entendiendo y asimilando y comprendiendo un poco como todo lo que aquí les he hablado, les he conversado, posiblemente algo les hizo clic, ya entendiendo un poco el para qué de las cosas que sucedieron este año. Vamos a inhalar profundamente, soltamos y vamos a ir a esa situación en específico de este 2025 que me obligó de alguna manera a crecer
a transformarme, a cambiar algunas creencias que tenía en mi mente, aunque me hayan dolido un montón, aunque haya sufrido, aunque haya llorado, aunque me haya hecho catarsis en su momento, vamos a visualizar esa situación. Y a partir de esa situación, quiero que vean y entiendan que tuvo que morir en cada uno de nosotros para yo poder crecer. Entonces, posiblemente yo tuve que morir a la Laura impaciente, a la Leana impaciente, tuve que morir algo en el que yo aún no reconocía, no aceptaba, o posiblemente algo que yo sí sabía que yo tenía que trabajar, pero lo había dejado a un lado. Y vamos a darle las gracias. Vamos a dar las gracias, vamos a soltar esa versión de nosotras que se queda este año, que en algún momento nos funcionó, pero que para abrirnos al nuevo ciclo ya no va a ir con nosotros. A esa versión que está muriendo vamos a decirle adiós, vamos a darle las gracias, abrázala, a todo eso que tú sientes que aún estás cargando, lo vamos a soltar, lo vamos a soltar, lo vamos a limpiar, lo vamos a liberar, lo vamos a cerrar, porque quiero que el otro año lleguemos con una versión diferente, una versión renovada, una energía bonita, una energía con las mejores intenciones, una energía desde el amor. Vamos a abrirnos a este año desde el amor y a crearlo y a vivirlo de una manera mucho más consciente, mucho más bonita, sin miedos. Y lo vamos a vivir más en conexión, más en presencia. Así que honramos este camino hasta este instante. Vamos a honrar estos 9 años que hoy estamos, que mañana también cerramos, 9 años de nuestra vida, dentro de este año 9 también, y lo vamos a cerrar con amor, con conciencia, con gratitud por todo lo que nos enseñó, por todo lo que nos transformó, por todo lo que nos está haciendo mover internamente para poder que salga esa mariposa a ese 2026. Así que vamos a dar gracias, gracias, gracias infinitamente a la divinidad, al universo por su infinita sabiduría, por su pedagogía, porque lo comprendo y lo entiendo, lo acepto, me hago responsable de este año y de todo lo que viví y me adapto y fluyo en esa sabiduría infinita, confío y tengo la certeza de que todo fue necesario para el plan de mi alma, para la evolución de mi alma y también como ser humano. Así que gracias, gracias, gracias. Abrimos los ojos. ¿Cómo se sienten? A ver, los quiero leer. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Qué se siente ya cerrar este 2025? Decirle adiós a este 2025 por fin. Yo sé que todos al final estamos como, sí, yo sé que esto es parte del plan divino, pero ay, ya, ¿cuánto más? ¿Cuánto más de este año? Y bueno, entonces, ¿quién nos está pidiendo el 2026? El 2026, digamos que, bueno, nos han hablado mucho en todas partes que es desde la numerología es un año uno, que también es el año del caballo. Y bueno, astrológicamente nos han hablado un montón de cosas acerca, dándonos como esa fe, esa esperanza de que viene una energía nueva. Y eso es importante saberlo, y es que si bien energéticamente el año tiene una vibra, nosotros por hacer parte de ese movimiento, por estar envueltos dentro de esa energía, por ley de correspondencia, nos toca, ¿cierto? Pero depende de nosotros también que eso funcione en nuestras vidas.
Entonces, de nada sirve. Yo decía, ay, no, el otro año, como es un año uno, entonces todo son nuevas cosas, todo como es el uno, es el primero, es comienzos, eh, es muchas cosas de acción, o sea, como que nos hablan como que el otro año va a ser mucho mejor que este, ¿cierto? Y obviamente por ley de correspondencia nos podemos mover ahí, pero eso también va a depender de ti que eso suceda. Entonces nosotros, para entrar a esa energía, no podemos construir un nuevo año con una energía de algo que yo ya no soy. Y el 2025 a hoy me está diciendo, tú no eres esto. Te tienes que ver, tienes que mirarte dentro de tu oscuridad, tienes que convivir con tu oscuridad para que te des cuenta lo que ya no quieres ser. A hoy tenemos que tener una claridad de qué es lo que yo realmente quiero para mi vida, quiero hacer, a qué me quiero dedicar, a qué le quiero poner mi energía. Entonces, y les voy a decir esto también con mucha claridad, y diciembre fue un mes para hacer introspección, fue un mes para estar con nosotros, fue un mes para escribir y soltar y liberar y cerrar y soltar. Diciembre no es un mes para hacer vision board ni para hacer mapas de sueños, porque estamos todavía en una energía de liberar, de soltar. Y pensaría yo que incluso los primeros días de enero aún estamos liberando, cerrando, soltando para tener claridad de lo que viene para el 2026. Entonces, el 2026, al ser un año uno de nuevos comienzos, de el uno también representa eh, miren, dentro de la numerología tántrica, el número uno es el que empieza los números, ¿sí? Por decir, primero fue el uno, luego el dos, el tres, entonces fue el primero, él es el que inicia y es muy empoderador. El uno es el empoderador que abre caminos para los siguientes números. Entonces, abro caminos para lo que viene para mi vida. Entonces, el uno nos habla de conexión, es un año de mucha conexión, pero conexión con tu real identidad, con ser honesto contigo, con alinearte con tu esencia. Te pide presencia, estar presente en tu vida, vivir el presente, por dónde estás caminando, a dónde estás dirigiendo tu energía, qué estás pensando, qué estás sintiendo, la coherencia para esa manifestación. Es el año de accionar. Miren, 2026 es el año de la acción, de actuar. Que ya te dije todo, ya el 2025 te lo dijo todo y el 2026 te dije, bueno, vamos a accionar, vamos a ponernos pilas, vamos entonces a hacer lo que tú quieres hacer, vamos a hacer ese ser que tú quieres, con el que tú quieres conectar. Y algo muy importante, el universo premia la acción. Tú no manifiestas esperando que pasen las cosas. Y era lo que yo les decía, el 2026 es de comienzos y trae mucha fe, mucha esperanza, muchas cosas que trae el uno. Pero si yo no hago nada, si yo me quedo acostada en la cama esperando a que sucedan las cosas, eso no va a pasar. El universo premia la acción. Y miren, el universo se encarga del cómo. Usted haga, usted actúe, usted accione, usted confíe, usted tenga fe, usted tenga la certeza que el universo se va a encargar del cómo. Usted no se preocupe del cómo, porque el universo se va a encargar de eso. Es un año de valentía, de continuar, de no parar, de seguir, de asumir la vida, de asumir mi vida. Y esto es muy importante. Cuando yo les hablo de accionar, es hacerme cargo de mí. Nadie se va a hacer cargo de ustedes. Nadie. Nadie se va a hacer cargo de que ustedes caminen. Y eso es algo que yo me decía mucho cuando estaba en ese proceso de la fractura, en ese proceso de empezar la fisio para aprender a caminar, porque literalmente yo aprendí a caminar nuevamente y yo me decía, nadie va a caminar por mí. Nadie va a venir, la EPS no va a venir a mi casa a decir, venga, pues yo le ayudo a caminar. Esto lo tengo que resolver yo, esto me tengo que hacer cargo yo. Y fui y busqué el fisio para pagarle y poder caminar.
Y literal, así es para todo. Tú tienes que buscar esa guía. Yo no iba a aprender a caminar sola. Yo necesitaba que el experto me enseñara a caminar, que el experto me enseñara los ejercicios que sí me iban a ayudar para caminar. Y así pasa con absolutamente todo. Si yo me hubiera elegido seguir vibrando desde el miedo, este momento en el que yo todavía no estuviera caminando es hacerte cargo de ti. Nadie lo va a hacer por ti, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni tu esposo, ni tus hijos, nadie. Solo tú tienes la elección para hacerte cargo de ti. Y eso es lo que nos está diciendo el 2026. Necesito que te hagas cargo de ti con todo lo que ya te mostré que tienes que hacer. Entonces eso te da claridad para saber para dónde vas, a dónde vas a continuar. El 2026 te pide a ti claridad, te pide propósito. ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Por qué te levantas hoy? ¿Cuál va a ser tu por qué? El propósito es esa conexión con nuestra esencia del por qué yo sigo y continúo aquí, por qué el universo, porque yo llegué hasta el final del 2025. Hay un propósito mucho más grande y vamos a continuar con ese propósito. También te pide coherencia y coherencia es con la acción y con lo que piensas y con lo que dices. ¿Por qué no manifestamos? ¿Por qué la manifestación no funciona? Porque nosotros hacemos vision board, hacemos y ponemos un montón de cosas y es porque yo no acciono coherentemente para que eso pase. Si yo quiero tener un cuerpo sano, el universo por obra y gracia del Espíritu no me lo va a dar. Para yo tener un cuerpo sano, yo voy a tener que mercar alimentos saludables, ir al gimnasio, pero yo tengo que accionar para que eso pase. Al final, claro, el universo me va a dar el cómo y es ese resultado basado en una acción que yo genero. Y esto también es muy importante, dos cosas muy importantes que a nosotros nos cuesta un montón y esta es la parte más difícil del otro año y es creer en nosotros y confiar en nosotros. Entonces el 2026, ¿qué nos está pidiendo? Ocupar un lugar en el mundo con grandeza. Eso es lo que me está pidiendo el 2026. El 2026 me está diciendo, necesito que habites tu grandeza, que habites y que ocupas tu lugar con grandeza. Miren, todos los seres humanos somos grandes. Todos los seres humanos tenemos cosas maravillosas, tenemos un potencial gigante en muchos aspectos, pero tenemos miedo, pero estamos cargados de un montón de cosas que nosotros no entendemos por qué. Y algo que también es muy importante que el otro año nos dice y es el momento de vivir alineados con el orden divino. Es momento que empieces a alinearte con ese orden divino, con ese plan divino en el que tú viniste con ese propósito a la tierra. A ver, las quiero leer, cómo se sienten, no les dé pena escribir, que las quiero leer, cómo están, cómo sienten ese 2026, díganme si ustedes se sienten con fe, con esperanza, si ven lograr esos cambios que ustedes quieren alcanzar en sus vidas, cómo se sienten para el 2026, cuéntenme por acá, yo las leo, cuéntenme. Entonces, ¿qué es el manifiesto del ser? Y se los voy a decir con mucha sinceridad. El manifiesto del ser, cuando yo ponía como este nombre de esta charla, de esta masterclass, yo decía, yo no les quiero hablar de manifestación, porque yo sé que nos hablan mucho de manifestar, y por esta época se habla mucho de manifestar, ¿qué quieres manifestar en el otro año? Entonces todos decimos, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero una beca, un perro, un novio, empezamos a manifestar muchas cosas materiales, pero aquí no se trata de manifestar una vida nueva, sino de permitir que mi ser se manifieste en esta vida. Y eso hace mucho, digamos que mucho plop como aquí en la cabeza y uno dice, nada más con decirles ser
permitir que mi ser se manifieste en esta vida. Y ustedes pueden decir, ¿cómo así, Lau? Pues yo, obviamente yo me estoy manifestando, pues yo estoy aquí, yo estoy viva, estoy aquí. Pero nosotros no permitimos muchas veces que realmente mi ser se manifieste. Nosotros vivimos vidas de otras personas, lo que la sociedad dice que nosotros tenemos que hacer, lo que nos dicen que hay que cómo nos tenemos que comportar, pero a veces, muchas veces mi ser no se manifiesta realmente en esta vida. Y eso también es presencia. Presencia es que yo me permita vivir la vida. Y para vivir esa vida, obviamente, yo tengo que hacerme cargo de ella. Y hacerme cargo es hacerme responsable de mi vida. Y dígame si no les hace plop mucho esta frase. Y quiero saber si ustedes están permitiendo que su ser se manifieste en esta vida. A ver, respóndame en sí, sí, no, 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 que los quiero leer. Si sí están permitiendo, o sea, haciendo conciencia a hoy, díganse como yo sí permito que mi ser se manifieste en esta vida. Desde que yo me levanto, ¿yo qué hago para que mi ser se manifieste? Y esto es algo muy poderoso que me permite mirar a ese 2026. Voy a permitir en el 2026 que mi ser se manifieste en esta vida. Y espero que estén entendiendo a qué me refiero con ese ser que se manifieste. Por aquí Adri nos dice, estoy tratando de dejarlo que se manifieste. Ha sido mi reto este año. Súper. Y ojalá siga siendo para el otro año. Yo sé que todos, porque yo también me incluyo ahí, muchas veces nosotros eh, ¿cómo se dice? Como que nos ocultamos dentro de una máscara, nos ocultamos dentro de un estereotipo. Obviamente está el ritmo de vida en el que nosotros estamos, pues digamos que uno siempre va a decir, no me permite hacer mucho, pero ¿qué hago yo en mi día a día para que mi ser se manifieste? Entonces aquí les traje un mantra bien importante que ojalá lo tengan ahí en sus mentes, que los escriban, que lo puedan hacer dentro de lo que ustedes quieren manifestar para ese 2026 y es, hoy manifiesto mi ser. No, no lo que quiero aparentar, no lo que me dijeron que debía hacer, sino manifiesto quién soy aquí y ahora. Y en eso que van a hacer del 2026 del workbook, porque sé que por allá también les puse unas preguntitas bien poderosas, es que puedan manifestar ese ser aquí y ahora para ese 2026. Cuando uno se alinea con su ser y con su esencia, la magia sucede. Todo lo que ustedes quieran lograr y eso sea por ley de atracción, eso sea por ley de correspondencia. Y miren, Netflix va a estrenar una serie, no sé si se han dado cuenta, si de pronto lo han visto por ahí. Netflix va a estrenar un documento, no sé si es creo que es un documental, en donde le hizo preguntas a, no sé, digamos como que adultos mayores sobre su vida, pero la van a mostrar cuando ellos ya fallecieron. Entonces, les preguntaron, en estos días estaba viendo una parte en donde le pregunta a una señora que cuando ella muera, cómo quisiera ella que la recordaran, cómo quisiera ella que el mundo la viera a ella. Entonces ella empieza a decir, a mí me gustaría que me vieran como una persona que les hacía hacer como conciencia de algo, no me acuerdo de qué, y yo escuchaba eso y yo decía, Dios mío, yo cómo quiero que la gente me recuerde cuando yo muera. O sea, si yo muriera hoy, mm, cómo quisiera yo que mis alumnos, mi familia, la gente hablara de mí. Y yo decía, bueno, a mí me gustaría que me dijeran como que, bueno, como no sé, Laura ayudó a muchas personas en su despertar de conciencia. Pero y después yo me decía, y yo estoy haciendo que eso pase.
O sea, yo sí estoy ayudando a la gente a hacer conciencia en su despertar espiritual. Y si no lo estoy haciendo, entonces, ¿qué más puedo hacer para eso? Entonces, dentro del workbook hay una pregunta muy importante que yo les hago y es, si el 2026 fuera el último año de su vida y su única misión fuera ser recordado por su estado de ánimo y no por los logros, ¿cómo elegirías caminar, hablar, reaccionar ante los problemas cada día? Es como quisiera yo que me recordaran como una Laura alegre, feliz, contenta, o como la amargada, la que no hablaba, la grosera, no sé, por ponerles un ejemplo, ¿cierto? Obviamente esto no es porque tú quieras mostrarte como no eres, sino como tú realmente quieres ser. Ni porque uno dirá, como, ay, a mí qué me importa lo que diga la gente, cómo me vayan a recordar la gente, a mí solo me importa lo que yo hice, claro, pero es que tú te sientas bien con eso hacia adentro. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo quisiera yo que se viera un lunes cualquiera en mi 2026 ideal si yo estuviera totalmente en presencia? Entonces yo me levanto por la mañana, me tomo un cafecito, me hago el desayuno sin afán, consciente, saludable, y me empiezo a cranear eso y empiezo a ver, y eso está alineado con lo que yo quiero hoy. Entonces, eso es importante que lo piensen y lo tengan presente para ese 2026, para que lo tengan presente de cómo quieren que ese 2026 sea para ustedes, pero desde lo que ustedes sienten realmente conectado con su esencia. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Que estas preguntas a ustedes les permita hacer una, ¿cómo se dice eso? Hacer de una manera consciente. Miren, yo sé que en enero empezamos con los Vision Board, empezamos con el mapa de sueños y miren, yo no estoy diciendo que eso sea malo, eso es importante para el ser humano y desde la neurociencia es importante que nosotros tengamos una dirección clara y que tengamos metas y logros por alcanzar, porque eso es lo que todos queremos, ¿cierto? Y obviamente eso es muy importante. Pero para que eso se logre en la parte material, vamos a tener que primero trabajar en el ser para que eso se logre. Entonces, primero es importante trabajar en el ser para que eso luego se vea en el hacer. Así que, de una vez, les digo que anoten en sus agendas que nos vamos a ver el 6 de enero para que trabajemos en la declaración de ese ser. Listo, ya hablamos acerca de qué es el manifiesto del ser y ahora nos vamos a ir a esa declaración del ser, que va a ser ese mapa de vuelo al 2026 para que rediseñemos, pero desde una conciencia de ese ser lo que nosotros queremos en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quiénes están por acá en el grupo para que em, no sé si tenemos por aquí el link del grupo, Eli, si me puedes ayudar, para los que no están, puedan ingresar para que no se pierdan la info acerca de esta clase también que vamos a hacer, importantísima, desde algo que yo creo que se llama el Life Planner, que lo vamos a crear en conciencia, ¿sí? Bueno, por aquí Mariana me pregunta, Lau, ¿se llama últimas palabras célebres? ¿Estas a qué te refieres? No sé. No sé a qué te refieres con las últimas palabras célebres que dije. Entonces, bueno, pilas pues que nos vemos el 6 de enero a la 1 de la tarde para que ahí trabajemos en esta declaración del ser. En el grupo ya les están dejando el link, perdón, en el chat, el grupo del link, el link del grupo, perdón, para que nos veamos el 6 de enero y sigamos creando ese 2026 en conciencia. Ahora, dentro de todo lo que hemos hablado, dentro de todo lo que hemos hablado hoy,
siempre como que nos hacemos la pregunta, bueno, listo, Lau, entonces tú me estás hablando a mí de todo esto del ser, de todo esto que acabamos de ver y de lo que viene en el 2026. Y hay algo muy importante que yo les decía y es, el 2026 me está diciendo que tengo que accionar, que tengo que hacerme cargo de mí, que tengo que empezar a trabajar en mí en serio. Porque miren, dentro de todos los aspectos de nuestra vida, el ser humano tiene varios pilares importantes. Dentro de esos pilares es la parte laboral, la parte familiar, la parte personal, la recreación, pero la parte personal nosotros lo dejamos para después y empieza a estar en esa zona de espera. La parte personal siempre la ponemos en una zona de espera. Después voy al psicólogo, después lloro, después me siento a escribir esto que pasó. Y todos los días a nosotros nos pasan y nos suceden cosas. Y este año obviamente fue un año intenso de muchas cosas. Entonces nos dicen como, después lloro, después me hago cargo, ay sí, primero voy a hacer el oficio y después miro y eso se queda para después y todo lo ponemos en una zona de espera. Y el ser siempre tiende a estar en una zona de espera. Entonces, ¿yo cómo puedo honrar ese vínculo sagrado con mi ser? Laura, ¿yo cómo me hago cargo de mi ser? Porque yo, la verdad, yo lo pongo en la zona de espera. Y yo quiero saber quién de aquí tiene su ser en este momento en su zona de espera. Y también voy a decir algo muy importante y es que yo sé que en este momento hay una sobreinformación en redes y en muchas partes acerca del trabajo espiritual. Y miren, trabajar en nuestro ser es trabajar en nuestra espiritualidad. Y esa espiritualidad no tiene nada que ver con religión, no les estoy aquí diciendo tienen que volverse en católicos, cristianos, apostólicos, romanos, budistas, entrar en el hinduismo. Realmente cuando nosotros estamos conectando con nuestro ser, estamos conectando con esa parte espiritual de nosotros. Y la única manera en la que nosotros podemos dejar de postergarnos, porque este año, te digo, te has postergado tanto que aquí vengo a enseñarte a las bravas. Y mmm, digamos que de alguna manera los seres humanos aprendemos es a las malas. A nosotros aprendemos a través de la ruptura, a través, yo llegué a la parte espiritual porque tuve en algún momento una ruptura con una pareja que casi me muero por eso. Y ahí fue cuando me puse a hacerme como venga, vamos a hacernos cargo ahora sí, porque ya vi que esto me está dando muy duro. Entonces, te tienen que pasar cosas fuertes para que tú elijas dejar de estar en la zona de espera al ser. Y la única manera en la que eso sucede es con un compromiso consciente y con una guía para que eso suceda. Y yo les decía ahorita, miren, para que yo pudiera volver a caminar, yo tuve que comprometerme en ir. Y les voy a decir algo yo esto casi no se lo he contado a nadie, pero yo aprendí a manejar con el pie izquierdo. Yo me quebré, perdón, el tobillo derecho. Y para salir a ir a las fisios, menos mal mi carro es automático, yo aprendí a manejar con la izquierda para poder ir hasta allá, porque yo decía, si yo no voy a caminar nunca. Entonces yo me tuve que comprometer tanto conmigo que tuve que aprender a manejar con el izquierdo para ir hasta las fisios y poder empezar a caminar. Y obviamente ese fue un compromiso que yo hice conmigo, porque yo dije, a mí me decían, usted va a empezar a caminar por ahí en diciembre o en noviembre. Y yo decía, no, y era agosto. Y yo dije, yo no voy a esperar todos esos meses. Obviamente respeté el tiempo que no podía apoyar el pie, pero en el momento yo dije, de empiezo las fisios ya. Y obviamente yo dije, yo no lo voy a hacer sola porque es que yo no soy fisioterapeuta, y yo no soy experta en el tema. Así que yo voy a estar con un guía que me diga, este ejercicio te sirve, este no te sirve, tienes que hacer esto, tienes que hacer estos movimientos. Así que para trabajar en el ser, yo necesito comprometerme
Y yo sé que esto cuesta un montón. Esto cuesta un montón porque en la canasta familiar no nos dijeron que había que tener dinero para el psicólogo, había que tener dinero para trabajar en nosotros. Esto apenas empezó a surgir después de pandemia. Después de pandemia es que también tuvo que pasar eso tan fuerte para que nos dijeran, "Ey, hay que trabajar en la mentalidad, hay que trabajar en las emociones, hay que trabajar en la energía, en el cuerpo físico, en un todo para que nos comprendamos. Entonces necesitamos compromiso consciente y un compromiso guiado. Y yo sé que ese compromiso es un compromiso que nos cuesta un montón tenerlo porque no es una prioridad el ser, cuando debería ser la prioridad porque desde el ser es donde se determina el hacer para luego tener. Entonces aquí ya se une el ser, el hacer y el tener para que yo quiera manifestar todo lo que, absolutamente todo lo que yo quiero en mi vida. Lo primordial y lo primero que va en ese eslabón es el ser. Entonces por eso es importante trabajarlo desde el compromiso. Así no quiera, miren, el que ustedes estén hoy aquí, un 30 de diciembre a las 2:30 de la tarde escuchándome, es porque ustedes están comprometidos con su ser, porque yo sé que todos los que ustedes, todos los que están aquí dicen, algo me va a servir esto, algo de esta información me va a ayudar, algo de esta información me va a servir. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con nosotros mismos. Yo me meto a charlas gratuitas, a charlas pagas, me meto porque yo sé que todo eso me va a servir de alguna manera y va a ser un clic y va a ser un cambio aquí. Y yo sé que ustedes hoy están aquí en con esa intención. Entonces, quiero saber quiénes de aquí están comprometidos, están haciendo un compromiso consciente con su ser y están buscando esa guía. A ver, quiero que me lo escriban por aquí. Quiero ver, a ver quién está por aquí, que no les he visto. Bueno, por aquí hay varios alumnos. Cuéntenme, cuéntenme. Voy a leer por aquí lo que me dicen. Adri me dice, yo estoy súper comprometida, Adri. Y sé que sí, Adri, sé que sí. Y que lo hablamos hace unos días, por ahí a principio de mes. Mm, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Pepe, hace rato no te veía, Mariana también, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Comprometidísimos, Diana también, súper, súper. Entonces, dentro de ese compromiso y dentro de ese compromiso y de buscar esa guía, yo sé que ustedes algunos de ustedes de acá ya me conocen el programa de Maestría del Ser. Maestría del Ser este año, sí, este año, dentro de ese proceso de transformación y de cambio que tuvo. Inicialmente, Maestría del Ser era un proceso de unas clases en vivo, donde aprendemos en profundidad un montón de cosas desde cero hasta salir leyendo cartas, canalizando, activando nuestro canal de luz. Y yo este año dije, es que Maestría del Ser es algo más allá de eso. Y los que conocen Maestría del Ser saben que ha sido una transformación de un curso básico de ángel, más un curso avanzado de ángeles, luego se convirtió en un diplomado angelical y luego dije, no, aquí trabajamos algo más allá de los ángeles y Maestría del Ser se ha convertido en un trabajo del ser, más allá de conocernos desde la parte energética, porque eso queda suelto, ¿sí? Como que listo, ya conocemos mucha parte de la divinidad, de la energía, pero yo todavía tengo miedos. Yo todavía pienso en pequeñeces, pienso en escasez, pienso, todavía me dan mucho miedo muchas cosas, todavía muchas cosas del ser que se sigue trabajando. Y eso lo convertí en un programa de maestría del ser, donde no solamente son clases, sino que también hay mentorías, hay sesiones, hay meditaciones,
hay rituales, es decir, una plataforma muy completa con una biblioteca muy grande de información en donde yo cada vez que ingreso voy a encontrar algo que me va a ayudar a cambiar ese chip, que me va a ayudar a cambiar esa información. Entonces, maestría del ser es cómo activar esa luz interior en nosotros. Obviamente lo hacemos a través de la divinidad de los ángeles, pero trabajando en esos aspectos importantes que es la parte mental, porque nosotros, nuestra mente nos juega muchas veces unas pasadas muy grandes. Y se los digo yo, que les acabo de confesar que yo pensé que me iba a morir por la fractura, porque era un pensamiento desde el miedo y mi mente estaba un poquito loca. En ese momento yo pensaba que la gente, esto es otra confesión que les hago, en el momento de la fractura y que yo vivía de momento, yo pensaba que la gente se iba a ir de mi lado. Entonces yo pensé que mi novio me iba a dejar, yo pensé que mi familia me iba a abandonar y que me iban a dejar sola en medio de, porque a mí me tenían que bañar, me tenían que dar el desayuno, el almuerzo, la comida, o sea, tenían que hacer todo por mí, traerme, llevarme. Y yo pensaba que yo me iba a quedar sola en medio de mi miedo, pensaba eso. Entonces yo decía, algo está pasando en mi mente y en medio de esa locura yo también hacía conciencia y yo decía, como Dios mío, ¿yo por qué estoy pensando estas cosas? Es- la mente es algo que hay que trabajar todos los días. Las emociones es algo en el que tú tienes que prestarle atención todos los días para mantenernos cuerdos, como decimos nosotros, pero realmente mantenernos en conciencia. Entonces, para los que han estudiado conmigo en la maestría del ser, que sé que aquí hay algunos alumnos, saben que no solamente trabajamos en conocer teorías, sino también en buscar la manera de hacer una transformación. Y sé que todos aquí, la mayoría me conocen, algunos no tanto, pero yo he trabajado por más de 12 años en conocer, en estudiar. Saben que los que están aquí, algunos saben que yo leo mucho, que les entrego mucha información, que trato de ser muy abundante en la información que les entrego para que juntos trabajemos en mucha más conciencia en nuestro ser. Entonces, dentro del propósito que yo sé que vengo a cumplir y que me lo recordó mucho este año, es crear esa academia de conciencia y crear un programa en el que estemos integrados en un todo, que integremos absolutamente todo, que, que la metodología que se enseña ahí, es decir, que te puedas meter todos los días y encuentres algo, no solamente grabado, obviamente, sino también en vivo. Entonces, todo esto, toda esta metodología que tiene la maestría del ser, básicamente se entregan en tres resultados medibles, que es el autoconocimiento espiritual, la conexión y conocer a la divinidad, a los seres de luz y lograr esa conexión espiritual. Pero esa conexión espiritual pasaba que los alumnos me decían, como listo, Lau, terminamos, qué pesar, yo quiero más, yo quiero continuar. Y es que no solamente quedemos en un conocimiento, sino empezar a ponerlo en práctica, pero seguir trabajando en absolutamente todo lo que de ahí para allá pasa. De ahí de lo que después de que yo logro conectarme, canalizar, aprender a leer cartas, ¿qué sucede después? Tengo que seguir trabajando en mí. Realmente el ser es un trabajo constante, es un trabajo de constancia. Entonces, lo que hacemos es armar como esa arquitectura espiritual propia. Entonces, nosotros creemos que conectar es simplemente aprender sobre ángeles, llamarlos con la mente y listo. Pero realmente hay que crear ese edificio, hay que crear esa estructura, formar una estructura sólida que me permita mantenerme a mí, sostener, que eso es lo que llamo yo como sostener esa conexión. Y para sostener esa conexión hay que seguir ese camino. Muchas veces las personas en medio de su despertar, eh, digamos que se devuelven, ¿sí? O no se quedan ahí, o en medio del camino desisten y se van.
pero realmente la maestría del ser, que muchas veces digo yo esto, es lograr esa maestría, es alcanzar esa maestría de sí mismos, de conocerse, de saber quiénes somos y cómo actuamos en esos momentos, cómo elijo yo actuar dentro de eso. Y obviamente eso es un edificio, esto se va edificando con un montón de información, entendiendo en dónde es que nosotros estamos ubicados para comprender hacia dónde vamos y hacia dónde voy, cuál es esa conexión. Luego entramos a esa conexión divina, esa sintonización con la jerarquía celeste, que creemos que los ángeles, que los maestros, solamente unos pocos los escuchan, pero la verdad es que todos tenemos la capacidad. Y yo les decía ahorita, el otro año es habitar esa grandeza, y esa grandeza es saber que yo tengo un poder tan grande de que todos los seres humanos tenemos ese poder de conexión, ese poder de activar mis dones y de conectar con mis dones y de cómo a través de eso yo puedo crear mi realidad y crear una vida llena de milagros. Básicamente todos estamos buscando tener, la verdad, todos los seres humanos estamos buscando tener una vida tranquila, en paz, en armonía, en coherencia, en que nos pasen cosas bonitas, en que seamos muy abundantes. Pero para que pase eso, yo qué tengo que transformar en mí, qué tengo que conocer en mí, qué tengo que saber qué está pasando en mí para eso. Y al final activamos ese canal de luz. Nosotros pensamos que muchas veces que nos estamos enloqueciendo un poquito, que no sabemos si esto sí es verdad, si no es verdad, si esto es mentira. Ahora hay mucha oferta de esta información, pero realmente nosotros lo que hacemos es aprender unas herramientas de luz para yo consolidar una confianza en mí, en mi canal, y aplicando esa luz en mis decisiones diarias. Entonces yo les decía ahorita, el otro año es para confiar, el otro año es para tener certeza, el otro año es para creer en mí y empezar a trabajar desde ahí. Pero si ustedes piensan en este momento, si hacen conciencia en este momento, ustedes dicen como, a mí me cuesta mucho creer en mí, a mí me cuesta mucho hacer algo porque yo no sé si yo sí lo voy a ser capaz. Y eso es lo que nosotros tenemos que consolidar, consolidar en nosotros em, eso que tú sabes que tienes ese propósito, que tienes ese don, que tienes ese no sé qué que te hace ser grande, que te hace ser, y siento que pasa mucho ahorita en las redes sociales hace que nosotros nos comparemos un montón con todo el mundo y uno dice, ay, tan bueno ella como le va de bien en la vida, todo lo que muestra, tan bueno ella que pasea, tan bueno él con toda la plata que tiene, y uno se ve tan minúsculo dentro de eso. Obviamente ya que más allá de lo que muestran las redes, sabemos que mucho no es verdad, pero es un gran ejemplo no para la envidia, sino para la inspiración de que todos tenemos la capacidad de hacer eso, de lograrlo. Y voy a traer a colación esto, y es que Jesús nos decía mucho, el Maestro Jesús nos decía mucho, es que ustedes pueden ser como yo soy el ejemplo de lo que ustedes pueden lograr hacer. Y eso pasa con los demás y eso pasa con el resto. Las personas muestran sus capacidades porque lo alcanzaron y lo lograron, y eso quiero decir que yo también lo puedo alcanzar y lo puedo lograr porque todos hacemos parte de de esa misma red en la que estamos, de esa misma mente universal en donde todos tenemos esa capacidad. Así que Maestría del Ser pues se convirtió en un programa completo en donde tenemos clases en vivos, tenemos grabaciones, mentorías, y que todo lo que eso se recibe allí, manuales, meditaciones, todo libros de todo lo que yo les enseño, eso ha tenido, digamos, más o menos un valor estimado en el mercado de $1,200, y eso ha tenido una, digamos que todo lo que he enseñado, todo lo que preparé, todo lo que cargué, porque allí uní mentoría del ser, trascender, todo mi contenido, lo uní en este programa completo que tiene más o menos una estimación en el mercado de este valor. Y realmente yo lo único que estoy haciendo es entregarlo
de una manera en la que todos podamos tener acceso, de una manera en la que dentro de mi propósito es que todos logremos despertar, que todos logremos tener conciencia. Y entonces, lo que yo les decía, esto tiene diferentes bonos extras, mentorías del desarrollo del ser, que tenemos acceso a 6 encuentros en vivo durante el semestre. Hay ya más de 10 sesiones pregrabadas, que esto más o menos puede costar en el mercado unos $500. También hay un módulo de bienestar y de sanación profunda, que son las sesiones de trascender, en donde hay sesiones de coaching espiritual en vivo y ya hay más de 15 sesiones pregrabadas, que esto está valorado más o menos en unos $300. Hay una biblioteca espiritual, rituales, meditaciones, PDFs, retos. Y hay algo muy bacano dentro de esto, y es que el hecho de que tú estés activo dentro del programa, tienes acceso a las clases extras que yo publico. Entonces, por ejemplo, los que están activos en este momento tuvieron acceso a la clase de Renacer, a la clase del Ángel Nativitas, van a tener ahorita acceso a la clase de Life Planner que vamos a hacer para enero con los del programa de Maestría del Ser. Entonces tienes un montón de recursos mensuales que se nutren semana a semana, porque también están las clases, aparte de esto están las clases en vivo donde aprendemos teorías importantes relacionadas con el tema espiritual. Aparte, obviamente, la comunidad exclusiva que tenemos dentro del grupo de WhatsApp. Y todo esto que yo les digo que está valorado más o menos en $2.150, aquí yo les doy un acceso por $289 y tienen el acceso a absolutamente toda la información. También hay una opción de que tú puedas pagarlo mensual. Entonces hay una inversión completa por todo el semestre que son más o menos equivalente a $2 diarios, que vamos a empezar este 21. Y hay una opción flexible que es la suscripción mensual, que por ser parte de mes a mes, por estar dentro del programa, tienes acceso también a esta información. Incluso hay una noticia muy buena para los exalumnos de la Maestría del Ser, porque yo sé que aquí también hay alumnos de la Maestría del Ser que estuvieron conmigo. Ya esta es como, no sé, como la sexta edición, ya no me acuerdo, de Maestría del Ser, pero remasterizado. Y es que también por un precio especial tienen acceso a todo, nuevamente a las clases en vivo, nuevamente a las mentorías, a las sesiones. Por aquí tengo varios alumnos que han estado dentro de la maestría y que sé que les ha cambiado un montón y que siguen estudiando conmigo. Por aquí los estoy leyendo y muchas gracias, me honra. Mariana me dice por aquí la mejor maestra. Siempre hay cosas que aprender y todo lo enseña con mucho amor y pasión. Muchas gracias. Entonces, los quiero invitar a que hagan parte de este programa. Este programa es un aprendizaje continuo. Realmente la espiritualidad, el ser, es un trabajo continuo, em, en el que nosotros nos elegimos todos los días, y todos los días hay cosas por aprender y todos los días hay cosas por las que siempre hay que mejorar. Y lo que yo les decía ahorita, el trabajo del ser siempre debería ser una prioridad, porque miren, yo puedo tener mucho conocimiento y se los digo con el corazón abierto. Yo este año decía, Dios mío, con todo lo que me pasó y toda la información que yo tengo y todo el conocimiento que yo tengo y me pasan estas cosas. Y yo decía, es que y voy a decir algo, y es que el maestro tiene que vivirlo y tiene que habitarlo para poder contarlo y para poder enseñarlo. Yo no puedo, yo muchas veces digo, yo no me considero una maestra, yo me considero más una mentora espiritual, y sé que desde la experiencia también uno enseña un montón, pero si ustedes ven la historia de Jesús, Jesús afrontó un montón de cosas para él después enseñarlas y contarlas. Y así somos nosotros, cada uno de nosotros somos unos maestros. Hay un maestro interior y cada uno de nosotros tiene un maestro que hace que todo el tiempo veamos esos aprendizajes para mejorar como persona, para mejorar en todos los aspectos. Entonces, bueno, primero quiero darles las gracias por llegar hasta aquí, por llegar a este punto, por escucharme, por entender y comprenderse en no, el año 2025 no fue un año malo.
y no quiero que lo veamos de esa manera. Yo no lo quiero ver de esa manera, yo lo quiero ver de una manera consciente como el año en el que me dejó unas lecciones muy importantes para saber qué cambios tengo que hacer en mí. Y quiero que eso hagan conciencia ustedes cuando elijan el momento en el que van a cerrar este año en amor, en gratitud, abrazando esas memorias de dolor, esas memorias de sufrimiento de lo que pasó este año, entendiendo que la vida es un ciclo de cambios constante, que nosotros estamos fluyendo dentro de esos cambios y que en vez de resistirnos y que en vez de sufrir y que nosotros mismos permitamos tanto dolor en nuestra vida, entender que estamos aquí en un proceso de aprendizaje como almas, que estamos viviendo una experiencia que nos está haciendo más grande cada vez, cada día, y no les puedo decir que no nos van a pasar nunca cosas, porque nos van a seguir pasando cosas, pero somos nosotros quienes elegimos cómo verlos, si lo vamos a ver desde el amor o lo vamos a ver desde el miedo, y que desde ahí hagamos la transformación que necesitamos hacer y que ahorita, aprovechando la energía que se mueve hoy, podamos crear un 2026 de una manera mucho más bonita y mucho más consciente. Creo que la vida a nosotros nos pide conciencia y presencia. Yo llamaría al 2026 así, vivirlo en presencia y en conciencia para poder manifestar ahí sí lo que nosotros queremos para nuestra vida. Entonces quedan invitadísimos, súper invitadísimos para que nos veamos dentro de 8 días. También es una clase completamente gratis. Los invito a que hagan hoy, mañana, mucha integración, mucha introspección de todo lo que pasó, que se ayuden a sanar, a perdonar, a liberarse de todo lo que pasó este año. Este año, yo también les digo que yo sé que nosotros nos damos muy duro porque decimos como yo no logré nada, yo soy un fracaso, no hice nada, no pasó nada, pero realmente este año no es de culparnos porque lo hicimos o no lo hicimos, sino de, yo le escribía por aquí ahorita que se los quería decir, y es que nos sintamos victoriosos, y nos sintamos victoriosos este año. Y yo lo escribí por acá, ya no lo encuentro, que quería decírselos y que no se me fuera a olvidar, pero que este año lo veamos como una victoria de que nos mostró tanto por transformarnos para que entremos al próximo año siendo muy diferentes. Así que gracias 2025, te honro 2025, porque la Laura que empezó en enero es muy diferente a la Laura que está despidiendo este diciembre de una manera mucho más consciente, que esto quiero que lo tengan muy, muy, muy presente. Así que ustedes también, los invito a que ustedes también lo hagan, que cierren este año agradeciendo infinitamente todo lo que sucedió, porque gracias a eso ustedes hoy son unas personas muy diferentes que van a iniciar y que van a renacer a un año completamente diferente. Y bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por estar hasta aquí, hasta este momento, hasta este instante, por escucharme, por seguir aprendiendo conmigo y nos vemos dentro de 8 días. Listo, para que sea gente. ¿Ok? Chao, chao. Feliz tarde para todos. Que descansen. Chao. Y feliz año, también les deseo un feliz año.